Conozca el árbol genealógico de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. A continuación presentaremos el árbol cronológico de los ascendientes, o padres espirituales que moldearon la mente del pastor Charles Taze Russell con sus creencias adventistas del segundo advenimiento. Para ello retrocedamos al pasado para conocer a los predecesores de Charles Russell. A comienzos del siglo XIX, trastornos adicionales en Europa produjeron un torrente de muchos falsos profetas. Entre los pronosticadores, hubo un hombre en Inglaterra, y que vemos en esta pantalla, llamado John Aquila Brown. A comienzos del siglo XIX, él publicó un libro titulado Eventide, explicando los 2300 años de Daniel, capítulo 8, en la cual mostraba que estos habían de terminar en 1844 de nuestra era común. Tal punto de vista fue adoptado por Guillermo Miller, el pionero americano del movimiento segundo adventista. Veremos después cómo dichos cálculos más tarde llegaron a jugar un papel en la historia de los testigos de Jehová. John Aquila Brown desarrolló otra explicación que está íntimamente relacionada al año de 1914 tal como esta fecha figura en las creencias de los testigos de Jehová hoy en día. ¿De qué manera? La evidencia señala que John Aquila Brown fue quien dio origen a la interpretación de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4, o sea, la interpretación que produce los 2520 años por medio de la fórmula de un día por un año. John Aquila Brown, sin embargo, comenzó a contar el periodo de 2520 años desde el 604 a.C., y por tanto este periodo terminaba en 1917 de la era común, 3 años después de 1914, como enseña la Sociedad Watchtower hoy en día. Él predijo que en ese entonces la gloria plena del reino de Israel sería perfeccionada. El fundador del adventismo, Guillermo Miller, pensó que había encontrado la clave para entender las profecías sobre el fin del mundo, en los libros del profeta Daniel y del Apocalipsis. Guillermo Miller se apoyó en las ideas de John Aquila Brown del fin del mundo para 1843 con sus interpretaciones de Daniel 4 y Daniel 8, con la venida visible de Cristo para el Armagedón. Al sobrevenir el fracaso para 1843, Miller anunció el fin del mundo para el 21 de marzo de 1844. Como no pasó nada, lo pasó para el 18 de abril de 1844 y como volvió a fracasar, hizo otro intento más asegurando que este suceso ocurriría para el 22 de octubre de 1844. Dos importantes seguidores de Miller, se apartaron de él para formar sus propias iglesias como Unión y Vida y la del Séptimo Día, entre ellas la afamada Elena G. de White, liderando la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y otros más entre ellos Nelson Barbour con la Iglesia Segundo Adventista, o del Segundo Advenimiento. Esta es la foto de Nelson Barbour. Pocos testigos de Jehová están conscientes de los orígenes adventistas de su religión durante el tiempo de su estudio de la Biblia. Una de las mayores influencias en las creencias de Russell durante este tiempo fue Nelson Barbour de Rochester, Nueva York. Barbour era el publicador de la revista adventista, The Midnight Cry, el clamor de medianoche, cual tenía una circulación de 15.000 copias. Proclamaba que Jesús retornaría visiblemente en el año 1874. Cuando Jesús no retornó, Barbour se confundió al principio. Sus numerosos lectores como resultado menguaron a aproximadamente a unos 300. Uno de los lectores del The Midnight Cry, el clamor de medianoche, era W. Kate, quien después se hizo un escritor colaborador de la revista La Torre del Vigía de Russell. Él notó que en la traducción de la versión interlínea al griego-inglés Ematic Diaglot, diaglotón enfático, por Benjamín, en Mateo 24, la palabra parousia se utilizó para traducir presencia en lugar de venida. Fue entonces sugerido que Barbour tuvo la fecha correcta del retorno de Cristo, en el 1874, pero había esperado una cosa equivocada, un retorno visible. Barbour entonces creyó que Jesús estaba invisiblemente presente desde el 1874. La mayoría de sus lectores no aceptaron esta explicación para su predicción del retorno de Cristo, produciendo que un gran número de lectores menguara como se ha relatado anteriormente. Sin embargo, hubo una persona que sí aceptó esta explicación. Este fue el ingenuo de Charles Russell.
Russell fue fuertemente influenciado por varios adventistas como Jorge Storrs, Jonas Wendell, Jorge Stetson y Nelson Barbour. Otras influencias posibles fueron los cristadelfianos, el ministro luterano Joseph Seiss y posiblemente la francmasonería. La Sociedad Watchtower ha admitido en años recientes esta influencia del adventismo sobre Russell, declarando por ejemplo que Russell aprendió mucho de la mortalidad del alma, el condicionalismo, de Jorge Storrs. El propio Russell reconoció que todo lo debía a sus maestros adventistas como Stetson, Storrs, Wendell y Barbour. Penton declaró que Russell obtuvo sus creencias de la doctrina del rescate, la doctrina del paraíso restaurado en la tierra, los sentimientos negativos hacia las iglesias, el condicionalismo, el sueño del alma, y la celebración de la Cena del Señor, o la conmemoración, solo una vez al año, el 14 de Nisan del segundo adventista George Storrs. Así que, según la sociedad hoy, Russell aprendió mucho sobre la teología que incluye el sueño del alma de los adventistas, no solo de la Biblia. El grupo de estudio de la Biblia de Russell parece haber sido orientado por los adventistas. Es un hecho, según afirma Johnson, que el grupo de estudio bíblico de Russell tenía contactos numerosos y muy cercanos con muchos adventistas, incluyendo un grupo bajo la dirección de Jonas Wendell en Allegheny, Pittsburgh, y otro grupo de adventistas en congregación de Jorge Storr, en Nueva York. El papel que tuvo el ministro luterano Joseph Seiss sobre las enseñanzas de Russell, si alguno, es incluso menos claro. Está claro que Russell estuvo muy consciente del libro de Joseph Seiss sobre la piramidología, titulado Un milagro en piedra, siendo que Russell lo citó favorablemente en su libro de sus estudios en las escrituras de 1891, tercer tomo titulado Vénganos tu reino, en el capítulo sobre la piramidología. Mucha de la teología de los comienzos del movimiento de Russell vino de estos adventistas. Las raíces originales de algunas de las creencias de Russell se remontan al mismo principio del segundo adventismo comenzado por William Miller, como por ejemplo, ciertos cálculos de tiempo y algunos antitipos de la hermenéutica de Russell. Para concluir pues, la Watchtower tiene el siguiente árbol genealógico. Como su padre, al pastor Russell, como su abuelo, al adventista del segundo advenimiento, Nelson Barbour, como sus tíos abuelos, a los adventistas George Storrs, George Stetson, Jonas Wendell y al ministro luterano Joseph Seiss. Finalmente, como su bisabuelo, al fundador de la iglesia adventista, Guillermo Miller. No hay duda pues, que la Sociedad Watchtower es una iglesia adventista de pura sangre, es decir, de cuerpo y espíritu. Todas las doctrinas que trajo Charles Russell cuando formó la Watchtower en 1881 oficialmente, no fueron dadas por Jehová a él y a su grupo cuando se pusieron a estudiar la Biblia por su cuenta, pues su grupo había salido de las canteras del adventismo y tenían todos, al igual que Russell, toda la mentalidad adventista. Solo basta con ver a sus colaboradores editores de la Atalaya de Sion de 1879, dos ilustres adventistas del segundo advenimiento, como John Patton y B. William Cate, que se mencionan en la portada de la revista La Atalaya de Sion. Russell llevó a la Watchtower la enseñanza de la presencia invisible de Jesús en 1874 y el comienzo de los últimos días en 1799, y fin del tiempo de los gentiles para 1914, pirateado de su ex jefe adventista, Nelson Barbour, cuya teoría los había ya publicado en 1877 en su libro Tres Mundos. La idea del memorial en 14 de Nisan también lo pirateó del adventista George Storrs, así como la doctrina del rescate y de un paraíso terrenal restaurado. Nada fue dado por Dios a Russell. Todo fue un pirateo de las doctrinas de Nelson Barbour y de sus tíos abuelos Stetson, Wendell, Storrs y Seiss. Joseph Seiss le enseñó a Russell la piramidología y la numerología contenida en los pasajes de la Gran Pirámide, así como que Dios vivía en Alcione en un grupo de estrella de las Pléyades. Así, amigos testigos de Jehová, les guste o no, los testigos de Jehová de hoy son una de las tantas ramificaciones de la iglesia adventista de Guillermo Miller.
Fueron 3 falsos profetas, de entre muchos otros que aparecieron en Estados Unidos de Norteamérica durante el siglo XIX, uno de ellos, Guillermo Miller, anunciando el fin del mundo para 1844, luego Nelson Barbour anunciándolo para 1874 y finalmente Charles Russell, anunciándolo para 1914. 3 bien intencionados charlatanes que se creyeron ser los únicos escogidos por Dios y de tener la verdad mostrada en la Biblia, para suministrar como alimento espiritual de Dios a su debido tiempo para los domésticos. Todos ellos olvidaron que la fecha del fin no lo sabe nadie, ni el propio Jesús. Que tengan un buen día, con la cabeza muy caliente.